Ejepa. Bueno, entonces vamos a... ¿Qué? ¿Qué es lo que vamos a usar? ¿Cómo se llama? JSS. ¿Este es? Ajá. Listo, entonces vamos a usar JSS en el lo que hemos venido haciendo de React, ¿no? Y me Vamos a mutear acuerdo en mientras qué se pregunto. había Ahí voy a estar. quedado esto. ¿Qué era lo que habíamos hecho? Las carcitas con... Con lo de Zoom. Listo. Ahí creo que te mandaba, creo que con React Router a ingresar como unos datos, me parece. Ajá, sí, nuevo. Ajá, listo. Entonces, pues no, vamos a utilizar ese JSS para hacer los estilos, ¿sí? Esto, lo chévere de esto es que es como una forma de combinar CSS con JavaScript. Y pues eso es chévere porque como que permite hacer lógica y hacer como cosas dentro del CSS que pues de una forma más normal no se podría. Además de que permite encapsular los componentes sin necesidad de usar cosas más complejas como el shadow y otras vueltas. Sí, ok. Entonces vamos a ver esto, cómo se usa. Literalmente este no lo he usado, pero he usado uno que usa este porque pues, vamos a ver. Eh, pues supongo que tendríamos que instalar este. Sí, creo que literal Ajá. npm install. Bueno, ya. A ver, Y JSS. este preset no estoy seguro que tenga el default, pero pues seguro no necesitamos configurar muchas cosas, entonces usemos eso también. Y este color sí, no creo que lo necesitemos. Este color que hace. No veo dónde utiliza. Ah, aquí, color blue. Sí, eso no, eso ya es. O sea, no tiene nada que ver, es otra cosa. Estos son como colores, pues, por defecto, algo así. Sí, pero también utilidades sobre los colores. O sea, como un blue y luego hacerlo, yo que sé, un Más oscuro. 30% más oscuro y sacar el hexadecimal. Pero pues, eso no lo necesitamos para el ejemplo. Entonces va a instalar JSS y este JSS preset. ¿De qué me perdí? Sorry, sorry. No sé. No, ¿Qué es? es un proyecto en React que estábamos haciendo. No sé si vos estabas. El de Zoom, de pronto. ¿Qué es eso? JCSS. Es una forma de hacer CSS en JavaScript. No seas mamón. Genial. O sea, o sea, no necesitaría escribir JS, sino que solamente escribo JSS y ya obtengo las dos. No. O sea, Ah, en vez de CSS se escribe JavaScript. eso no fue lo que dije. No, dijiste, no tendrías que escribir JS. Creo que me expliqué mal. Entonces sí. El CSS queda junto con el JavaScript. Eso es bueno, ¿cierto? No necesariamente, no. O sea, eso en sí mismo no es algo bueno de por sí. O sea, uno debería tratar de mantener como las cosas separadas. Por eso cada tipo de archivo tiene su propia responsabilidad. Pero tiene unas ventajas. O sea, por ejemplo, no, que se pueda escribir en el JavaScript no quiere decir que tenga que estar en el mismo archivo que el resto del JavaScript, por ejemplo. O sea, aún así, sería una buena idea separarlo en otro archivo, así sea JavaScript. Y las ventajas en general es como que te permite hacer lógica que normalmente no podrías hacer con CSS. Además que lo vuelve totalmente dinámico, que es algo que tampoco se podría hacer con CSS. O sea, no tendría que... mi JS se podría enfocar completamente en el backend y
y hacer que el CSS sea automáticamente interactivo, que eso pues siento que en JS legalmente no haría hacerlo porque es más como la parte interna del código, ¿cierto? No, no te entendí. Pues esto Sí, no tiene ahí mezclaste nada el que ver backend. con backend. Sí. Sabes que vos a ver, lo que entiendo es como que en React vos tenés como tu componente o tu archivito, ponerle un botón, ¿sí? Y es un archivo JS, ¿sí? O bueno, JSX. Y aparte tenés otro archivo que es como botón.css, ¿sí? Okay. Que son los estilos de ese botón. Y eso lo importas en el botón.js. Esto lo que hace es que vos no tengas, pues, por ejemplo, dos archivos diferentes. Vos puedes tener como tu botón.js y adentro de ese archivo tenés los estilos de una vez, ¿sí? Ok. Eso es Y bueno bueno, porque te permite encapsular todos los componentes como de una forma como totalmente independiente. Porque cuando vos usas CSS, por ejemplo, digamos que aquí podemos ver un ejemplo. Digamos que yo tengo, ¿dónde está eso? User window. ¿Sí o qué? User window era lo que te tiene decía. esto y tiene la clase user window. Y esa clase luego se utiliza en este CSS. Y pues para usarla uno tiene que poner user window y tiene que usar algo como BEM para que luego no haya problemas de especificidad o de clases compartidas. O Sí, sea, claro. con el CSS común y corriente, yo por ejemplo por acá en app.css, yo podría decir que user window ahora va a tener un display de none. Y aunque yo hice eso en app, como está usando el CSS de toda la vida, pues es capaz de modificar algo acá, ¿ya? En cambio, con JSS, las clases que él crea son dinámicas. O sea, literalmente los nombres de clases son dinámicos y el contenido Son también variables a es la vez. dinámico. Claro, son variables. Entonces, no importa que yo repita, entre comillas, las clases, cuando él las renderiza, nunca van a estar repetidas, nunca se van a pisar los talones. Y permite hacer cosas súper chéveres, pues porque son dinámicas también. O sea, por ejemplo, yo aquí en un CSS, así yo estoy utilizando SAS o lo que sea, una vez el CSS ya queda escrito, es cerrado, no se puede modificar. O sea, por ejemplo, este azul ya va a ser azul siempre, a menos que yo venga al CSS y lo cambie, o vaya al SAS y lo cambie y lo compile de nuevo. Mientras que con JSS uno puede hacer que el CSS como tal sea dinámico. No, hombre, voy a aprenderlo después de que acabe el curso. Porque me imagino que no está permitido en este momento lo que estoy viendo, ¿cierto? Sí, pues sino que es una vuelta terrible. O sea, Prefiero aprender Ben y SAS bien y luego enfocarme en exacto. otro. Sí, porque esto no se debe usar siempre. O sea, tiene sentido en un contexto en el que también tenga sentido usar algo como React, por ejemplo. Ve, profe, una pregunta. Ujú. O sea, si yo tengo mi componente y pues ahí tengo como esos estilos, ¿yo puedo agarrar esos estilos y pasarlos a un archivo distinto, JS, como por orden? ¿O no Sí, se claro, puede? es una buena idea. Pues depende. O sea, sinceramente yo no lo hago. eh, Porque igual los componentes deberían ser muy simples, como para que igual un Ok. archivo no debería ser enorme. Pero sí, está bien, está bien. Mm, vale. ¿Y será Bueno, igual a un entonces, archivo JSX? Bueno, solo. no, Sí, ¿no? Un archivo de. Ajá. Ok. JSX solamente es cuando necesitas usar... Como eh, render. Bueno, renderizar un. ujú. Bueno, vamos a pillar entonces cómo se usa esto. Aquí ya instalé las dos cosas. Voy a cerrar todo esto. Me va a quedar únicamente con user window. ¿Instalaste la librería de la terminal? ¿What? Estas dos, sí. Estas dos, perdón. Bueno, one time setup. Entonces esto seguramente hay que Como que. hacerlo en el index. Por acá lo podríamos hacer o en el app. Hagámoslo acá. Y vamos a ver si me autocompleta. Sí.
Ajá. Pero este preset... ¿Este sí, para no. que te autocompletara? ¿Es de control espacio? Sí, control espacio. Ah, este también. Ese es... Ajá, listo. Entonces hasta aquí no debería haber ningún error. Listo. Ahora, ¿cómo se usa? Entonces ahí sí lo podemos usar de esta forma. Miren que esto es un objeto, styles, y ese objeto adentro tiene diferentes cosas. Lo voy a copiar, pero no voy a copiar todo eso. Vamos a hacer... Es que él aquí está haciendo una cantidad de cosas pues como para mostrar todo lo que puede hacer. Pero yo voy a hacer algo más simple. Entonces, ni siquiera voy a copiar nada de aquí. Voy a coger lo siguiente, coger esto de acá. ¿Listo? Ah, bueno. Para usarlo con React, tenemos que instalar otra cosa. Ya. Tenemos que usar este. Ajá. Sí, no. Entonces toca instalar otro módulo. Listo. Y entonces para usarlo con React se usa de esta forma, y igualito a lo que hace Material. Entonces lo voy a usar, hacémoslo aquí en app. Lo voy a poner aquí. Y voy a borrar casi todo esto. Sí, voy a borrar todo esto para hacerlo más simple. Entonces aquí está diciendo que va a crear una constante que se llama useStyles. Si esto inicia con use, quiere decir que es un hook de React. Entonces, useStyles es un hook. Y es igual a el resultado de llamar este createUseStyles. Y en este objeto vamos a poner las clases que necesitemos. Entonces, eso es un objeto. Y en ese objeto, las llaves pues van a ser como las clases, entre comillas. Entonces, digamos que vamos a hacer una clase test. ¿Listo? Test va a ser un objeto y lo que pongamos dentro de ese objeto van a ser las propiedades. Entonces, por ejemplo, test va a tener un background color. Aquí no me autocompleta. Background color red, por ejemplo. Y va a tener una altura de 300, por ejemplo. Esto sería como si en el CSS dijéramos .test, background color red y height 307. Eso lo que va a hacer luego es como transformarlo en esto, más o menos. Entonces, vamos a ver. ¿Listo? Test. Yo tengo algunas preguntas. Por ejemplo, a ver, JS, el módulo de JSS es el que te permite como usar toda esa sintaxis y el de React JSS es el de los hooks o cómo es. Sí, exacto. Porque el JSS está creado de forma universal. O sea, para que lo usen en donde sea. Por ejemplo, aquí el primer ejemplo, pues eso está usado con un HTML común y corriente de toda la vida. Pero para que esto funcione bien con React, pues hay que agregarle otras cositas. Entonces lo separan en un módulo diferente. Ah, ok. Y bueno, te pondré lo del autocompletado. O bueno, por ejemplo, uno, ¿dónde puede ver? Ahí vos le colocas como height 2.300, no tienes que escribir, por ejemplo, el 300 píxeles. Pues, uno cómo se pasa a ver que no tiene que escribir eso. Acá leyendo. Bueno, okay. O pues O sea, yo uso... literal, ahí están como todas las propiedades o algo así. Seguramente. Sí, sí. Lo que pasa es que debe haber formas de configurar el autocompletado con Sí, es que JavaScript, pero lo que pasa es que yo no uso JavaScript por lo general, yo uso TypeScript y ahí el autocompletado viene de una. Ya, a ver. por ejemplo acá, mira que está usando el mismo Create Styles y si yo aquí le digo, yo qué sé, X, aquí él me autocompleta todo lo que necesita. Entonces digamos width. Uy, me va a hacer quedar mal porque no es autocompletado. Colocaba background color. Ahí ya. ¿Ves?
Background a color. todo lo que necesite. Background color. Por Pues ya ejemplo, es una otro. cosa, Bueno, ¿cómo? dale. No, quería preguntar por TypeScript, pero pues no sé. Luego, si acaso, se ven otra vez. Ese es otro tema. Sí. Algo que también me parece una chimba de Material es que te da como una forma de definir un tema en general. Es brutal porque vos puedes decir, vos en tu tema configurás unos colores y unos espaciados y luego simplemente los utilizas. Por ejemplo, yo aquí puedo decir como theme.palette.primary.main. Entonces, en vez de estar usando como cosas quemadas o variables comunes y corrientes, pues se puede usar como un tema. Y en el momento en el que se cambie, pues todo se va a ver reflejado. Yo podría como, bueno, no sé, crearme un tema en un archivo aparte y ese archivo importarlo como en cada componente, digamos, para utilizar el color de, ¿Sí? pues, de la aplicación o cosas así. Ajá. Como para evitarme escribir todo el tiempo, pues, el color. Exacto. Ajá. ¿Y eso no lo puedo hacer con la otra o pues toca ver? Sí, no, sí se puede hacer. Lo que pasa es que Material lo hace de una forma como Simple. sí, simple, pero además te agrega como varias utilidades chéveres. Y además tiene que hacerlo con un contexto porque es la forma en la que te permite vos modificar estilos de los componentes que Material define. O sea, no solo de tus propios componentes, sino también de sus componentes. Ok. Porque si vos puedes, yo qué sé, crearte una constante theme que sea lo que sea, y aquí tenés, yo qué sé, primary, y decís que es red. Entonces no es sino acá decir que pues background color es theme.primary, ya solucionaste. Pero Material, en sus propios componentes, luego no van a poder entender esto. Para eso tenés que usarlo de la forma en la que él lo entiende. Ok. ¿Sí me entiendes? Por eso para mí que uso Material es importante hacerlo. Pero si no, de esta forma está bien. Entonces, si solo estoy utilizando, digamos, esta librería, pues, no importa, ¿no? Lo puedes hacer así. Ajá. Es más, hagámoslo así. Voy a hacerlo en un archivo aparte para ver Sí, cómo dale. importaría eso. Ay, marica, Le pongámoslo así. Palette. Y entonces vamos a tener primary. Por ejemplo, material, aquí en primary no te pone, digamos, red, sino que es otro objeto que tiene main, que es, digamos, el principal, el red. Okay. Pero entonces tiene uno como un dark, que es como el mismo, pero más oscurito. Pero bueno, hagámoslo más simple, entonces red. Y acá usaríamos theme.palette.primary. ¿Sí, okay? Primero terminemos esto y ya lo pasamos a otro archivo, ¿vale? Sí, dale. Entonces, listo. Aquí ya con esto, no sé si esto lo importé, creo que no. No. Listo, ya lo importé. Entonces, con esto se está creando este hook, useStyles. Entonces, vamos a crear por acá, por ejemplo, un div en el que vamos a usar esa clase. ¿Sí, ok? Class name, test. ¿Sí, ok? Y hasta aquí, por ahí debe estar el div. Aquí está el div, ¿sí ves? Pero no tiene nada. ¿Sí? Sí, está muteado. Listo. ¿Por qué? Porque pues, esta no es la forma en la que se utiliza. Lo que les decía ahorita. Esto no crea una clase común y corriente. ¿Vale? ¿Cómo se utiliza? Una clase, una variable. Exacto, él crea una variable. Puntos de CSS. ¿Cómo? Que tiene internamente como extiende, que creo que extendería de una clase CSS donde son todos los atributos del CSS. Sí lo estoy entendiendo. Ya estamos en Java. No sé, pero sí, más o menos. En Java no, jamás en la vida. Vamos a ver, entonces, ¿cómo se utiliza? Pillen, acá él crea el useStyles y luego tiene que usarlo aquí. ¿Entonces, bien?
const clases es igual a useStyles. Esto hay que hacerlo dentro ya de la función del componente. Entonces aquí hay que decir const clases es igual a useStyles. ¿Tiene que ser clases? No, ¿cierto? Eso es un nombre. No, esto es un nombre, sí, lo que sea, pero usualmente es clases. Y vamos a hacer un console log de clases, a ver qué es lo que tiene. Entonces miren lo que tiene clases. Entonces clases es un objeto que tiene una propiedad test y el valor de esa propiedad test es este string. Simplemente es un string. ¿Vale? Este es el nombre de clase que debemos usar como tal. Y miren que lo que les decía, esto es un nombre random. Test 021. Nosotros en ningún lado pusimos eso. Esto es random. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se utiliza entonces? Acá no debemos poner test. Acá lo que debemos poner es el valor de esa variable. O sea, ¿cuál sería? Ese test, bueno, no me acuerdo cómo era. Pero ese que colgaste en el console log. Clases.test. Ah, ok. ¿Sí? Y digamos que tenemos otro. Div. Y a este pongámosle other. Bueno, clases.other. O sea que acá tendríamos que decir, así como tenemos test, vamos a tener other. Y a este pongámosle un background color de secondary. Pongámosle que este es un gris. Entonces aquí sería .color.sec. Y una altura de 200. Sí, ok. Entonces miren que aquí el console log me dice, listo, test 021, other 022. Miren que ahí ya tomó los estilos. Te coloca a veces eso por la render. Bueno, porque React es así, ¿cierto? Sí, React renderiza 2 veces aquí en la primera. Ok. Miren, este div tiene esa clase y este otro div tiene la otra. ¿Sí? Pero entonces, ¿dónde están los estilos? En el JCSS. Sí, pero, o sea, miren que test 021, miren que aquí está como una Sí, clase. tiene los estilos, ajá. Tiene los estilos, o sea, esto está en una hoja de estilos. Si nos vamos a ver por acá, creo que es en el head, miren. Esta no es, esta no es, esa tampoco. Esta, mírenla. Miren, data JSS. Estos estilos los creó el JSS automáticamente y estas clases son dinámicas y los estilos como tal son dinámicos. ¿Cómo haces SAS cuando, Más o cuando menos. o sea, lo que hace es renderizarlo? O sea, trabaja como un JS, pero lo renderiza como un CSS. Exacto. Ajá. Pero la diferencia con SAS es que SAS es un preprocesador. O sea, eso es algo que pasa antes. ¿Sí? Es un proceso previo. Okay. O sea que si yo necesito hacer un cambio en SAS, pues tengo que tener corriendo el programa SAS. ¿Cierto? Eso tiene que ser como desde la etapa de desarrollo, pues. No es como que yo pueda tener un botón por acá que haga que cuando yo quiera la variable en SAS cambie. Esto en cambio sí lo puede hacer. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo decirle que no sea red, o puedo decirle que no sea 300, más bien, la altura, sino que esa altura cambie. Por ejemplo, si quieres hacer, no sé, pues un cambio con un hover, por ejemplo, ¿cómo lo harías? Bueno, pues con un hover, acá yo puedo decir, ¿cómo es que es esa vuelta? Creo que es... para eso se necesita un plugin y no sé, yo espero que este JSS preset default lo traiga. Vamos a ver. Entonces yo tendría que hacer esto. Ampersand, 2 puntos hover.
Y esto es un objeto igual. Entonces aquí diría, digamos, height 310 píxeles. Entonces se va a hacer un poquito más grande. Ah, bueno, y los celulares no tienen hover. Ah, sí, mira. ¿Sí ves? Seas mamón. Y aquí está el hover. Bueno, o Pero, sea, ¿cómo? no, sí, está. Oh. Pero eso no es a lo que yo me refiero con los estilos dinámicos. Eso es todavía más áspero. Esperen a ver dónde es. ¿Dónde es que está? Yo creo que aquí en Features. Ahí dice. Bueno, baila, pero es fácil. Vamos a poner aquí, digamos que este background color no vamos a usar el primary, sino que vamos a usar un color definido acá. ¿Qué significa eso? No, pero esperen, todavía no hagamos esto porque esto tiene más sentido cuando esté en otro archivo. Entonces primero pongámoslo en otro archivo. Entonces, primero voy a poner el tema en otro archivo, ¿sí? O que es lo que decía yo. Por ejemplo, el tema, eso es algo apenas para poner en utils. No es un componente, es algo aparte. Que se va a Pero, reutilizar en varios sitios. Entonces vamos a poner ok. esto en su propio archivo dentro de source utils. Entonces pongámosle theme.js. Y hay que exportar. Export const theme. ¿Sí o qué? Y lo mismo esto. Lo mismo esto. Digamos que esto lo vamos a poner... ¿cómo le llamamos a esto? Y fueran los estilos, por ejemplo, el user window. Por eso es que yo pongo como todos los componentes en carpetas para poder tener los archivos relacionados con los componentes organizados. Pero a app no le hicimos carpeta. Y de todas formas, para el ejemplo que quiero hacer, quiero utilizar esto en dos componentes distintos. Entonces lo voy a poner también en utils. ¿Listo? Entonces lo voy a poner acá en utils y lo voy a llamar, ¿cómo le llamamos a esto? TestStyles.js. Ah, perdón, pero esto debería llamarse más bien como useTestStyles. Y pongámosle ese mismo nombre a esto. Use. ¿Cómo hiciste para renombrarlo desde la línea esta de comandos? File rename. Pero esto, para eso hay que instalar un paquete que se llama... Sí, una extensión. File utils. Visual Studio tiene un poco de cosas. Este programa es lo máximo. Sí, confirmo. Estamos de acuerdo en algo. Listo, entonces ya pasé esas dos cosas. Ahora, esto ya no lo necesitamos acá, pero sí lo necesitamos acá. Esto hay que exportarlo. Y hay que importar también el tema. Entonces, pum, ahí está. Importado. No sé por qué este lo importó así y este lo importó así. Importa. Y acá ya no se llama useStyle, se llama useTestStyle. Ahí me lo autoimporta. Y de resto debería seguir funcionando. Listo, ahí está funcionando todavía. Ve, profe, Ahora, vos estás exportando o sea, estás haciendo como un model.export, ¿no es cierto? pues, exporto. Es lo mismo. Okay. Pues no es lo mismo, pero es parecido. Listo. Pero entonces ahora digamos que yo quiero usar eso en app, pero también quiero usarlo en otro sitio. Digamos, o no, es más. Quiero tener estas clases, pero quiero tener otras clases. Digamos clases 2. ¿Vale? Y voy a quitar este other y más bien voy a poner es clases 2.test. ¿Sí? Ambos los estoy creando con el mismo useTestStyles. O sea que si yo vengo por acá voy a tener dos divs con el mismo color. Aunque sean clases diferentes. Miren que este es... Ah, no, son la misma clase. ¿Sí?
Seguramente él se da cuenta que tiene exactamente el mismo contenido y baila, hace la misma clase. Ok, o sea, si le cambias la propiedad, pues te diría como colocar un identificador diferente o... Claro, pero es que si le cambio una propiedad ya sería una función diferente. Pero entonces, a lo que voy es a que una de las cosas chéveres es que yo podría a esto pasarle parámetros. Entonces, lo que les decía, para eso tiene que tener un plugin activo y no sé si lo tenga, vamos a ver. Esto habría que pasarle acá, por decir algo, BG. Y acá le diríamos BG. Y para que esto funcione, aquí tendríamos que poner un objeto con BG y, digamos, red. Vamos a ver si funciona. Funciona, listo. Ahora, yo quiero que uno sea red, pero que el otro sea blue. Entonces ahí está. Entonces, pues ya que aquí sí, incluso creo como una especie de modificadores, como que esta clase la comparte, pero luego las modificaciones las pone en otra. Ajá, pues ya la altura está en la clase compartida, pero el background color está en una clase independiente. Ah, chévere. Lo más áspero Valores. de esto es que literalmente es dinámico. Por ejemplo, si eso mismo lo hacemos con esta altura, digamos, yo aquí le voy a poner height y aquí le digo height o 100. Ese O lo que hace es que es como un por defecto, entonces no tengo que ponérselo, solo se lo voy a poner a este. Aquí esto es height 200. ¿No guardé? What? ¿Qué pasó? Me salió palo de error. Pero no sé por qué. Uy, quieto, eso es nuevo. Quedan 3 minutos, así que esto no cuenta. Oigan. Como No, hasta las 8. quién sabe. Vamos a ver, voy a volver a correr esto. ¿Qué dice? No alcanzo a ver. Ya. Quién sabe por qué era el error. Pero listo, ahí está. Ok. Pero a lo que iba es a que esto puede ser literalmente dinámico. O sea, ¿qué quiere decir eso? Hagamos aquí un console, const height set height es igual a use state y por defecto va a ser 100. Si importo use state. Y digamos que vamos a tener un const handle height que va a ser igual a set height que va a ser height más 10, más 20. Y eso lo vamos a usar en el 2. Entonces, en vez de height 200, va a ser height igual a height. Y a este div voy a ponerle on click de handle height. Entonces, miren que esta clase aquí dice height 100. Okay. Y a medida que le voy dando clic, lo que pasa es que el hover la quita. Voy a quitarle el hover. Voy a quitarle este hover. ¿Qué quita el hover? Como O el sea, el hover hover está sobreescribe eso. sobreescribiendo el height, entonces pues, no lo alcanzamos a ver. Ok. Entonces miren otra vez. Height de 100 píxeles. Espera. Y cada vez que le doy clic, ¿sí ven que lo va cambiando? No seas mamón. Está bacano. Y esto lo hace directamente en los estilos. Que se me perdieron. ¿Dónde están? ¿No están aquí? What? ¿Qué se hicieron esos estilos, ven? Por ahí tienen que estar porque no se pueden ir por ningún lado, si no, no estaría funcionando eso. What? ¿Pero por qué perdieron? Bueno, allí no hay un buscador dentro de los elementos. Sí.
Ah, no, eso ya lo hace de otra forma. Como está siendo dinámico, lo hace de otra forma. Ok, no tenía ni idea. Ya que aquí dice Constructed Style Sheet. Pero bueno, por ahí debe andar. Entonces, O sea, literalmente es dinámico. quería, te quería mostrar como la funcioncita que te aumenta eso, o que estabas buscando. No, no, estaba buscando una hoja de estilos así. Literal, así como esta, pero ni idea cómo lo hace. Ok. O No Pero sé, sea, bueno, algún en esa hoja de estilo estilos especial. debería estar como la función. no, la función no, porque CSS no tiene lógica, no tiene Bueno, funciones. Debería estar el pero entonces, resultado, que es irle esa colocando ya función, ¿dónde 20 la píxeles. coloca entonces? JavaScript. No, eso no, o Ok. sea, eso simplemente queda ahí en el código. Lo que pasa es que el código, yo a punta de JavaScript, yo puedo crear hojas de estilo. O sea, yo puedo decir como var x es igual a document.createElement y creo un elemento de tipo style. Y yo luego puedo decirle document.body.append child de x y ahora tengo Sí, un estilo. Yo eso lo puedo modificar, o sea, yo podría decirle, no recuerdo cómo es que es, creo que x. No sé si, no tengo ni idea. ¿Será con inner HTML? Por ejemplo, es igual colocarle como, a .test color white, por decir algo así. Ajá. O sea, esto es posible. Ya lo que hace todo el JSS es darme unas herramientas para hacer esto de una forma, pues, mucho más fácil. profe, si yo quiero, por ejemplo, añadirle una clase Ay, son a... las 8. Sad. No, ese error quitó tiempo. Ujú. Eso no es justo. Ah, solo respóndeme ya. Si yo quiero añadirle una clase, por ejemplo, Ah, a, no sé, hace de cuenta, si le doy clic a la cajita roja, al div rojo, que le Ajá. añade una clase al azul, por ejemplo. Sí. O bueno, que se usa para añadirle clases a... Ya lo hemos visto. Este CN, por ejemplo. O sea, vos necesitas, digamos, vos querés que cuando la altura sea mayor a 200, que a este se le añada otra clase. Ah, pues fácil. Decís CN, eh, la clase que tiene por defecto, pero además que si height es mayor a 200, entonces se le agrega lo que sea. Y esto va a fallar porque no he importado CN. O sea, entonces la forma como lo haría es, digamos, tener una, no sé, que me ocurre como un booleano que cambie y pues eso lo validaría con CN. O sea, si el booleano es true, pues Ajá, añádele esta clase. ajá. Mira, aquí lo va a hacer, pilla. Cuando llegue a 200, estoy en 180, en dos clics. Uno, no, en tres, porque es mayor. No, ahí ya lo puso. ¿Sí ves? Ahí le puso la clase. ¿Sí viste? Ok. Obviamente, pues para eso ya puedes usar como su propio estado o lo que sea. Vale, chévere. dale, muchas gracias, Javi. Está fascinante el tema de Y hola, JSS. Y pues, Es bueno. Joan, estás volando, ¿no? Estás creando una página. volando, ojalá, ojalá. Pues bueno, estoy mejor que antes, pero sí. Re. Bueno, ahí se fue el código para GitHub en el mismo repo. Bien. Ok, son del otro branch. En El de Firebase, Fire. sí. Creo que lo va a Listo. pasar al máster porque Sí, pues de hecho no me acuerdo cuál es la diferencia con el otro. yo tampoco me acuerdo. Pero listo, Ese ahí es ya el repositorio que estamos estamos. hablando de React, ¿no? Ujú. Sí. Tú Lo de la... estabas, ¿sabes que hicimos? Sí, lo de Zoom, ¿sí, no? Sí, sí, lo es un. Lo que pusieron un video